Arqueología por teléfono, un canal para pensar la arqueología y sobre todo la arqueología urbana. Bueno, vamos por eso. Cuando vemos una excavación, quienes trabajan ahí lo primero que tratan de encontrar es la época, el tiempo, o sea, la cronología. La cronología es un problema porque los objetos y sobre todo los fragmentos que encontramos en un sitio arqueológico, no tienen una fecha, no dicen 1904, no tienen una marca identificatoria de la edad. Y acá aparece un problema que es bastante severo, porque en un sitio arqueológico de una ciudad capitalista no puede aplicarse, por ejemplo, el carbono 14. El carbono 14 es para profundidades históricas mucho más grandes, mucho más profundas, ¿no? Mucho más lejanas del presente. Entonces el carbono 14 medio que no funciona. Hay otros métodos, por ejemplo, el tema que se suele aplicar a la cerámica. El problema es que, si bien podemos fechar con métodos que son de física, ¿no? Son métodos que implican irradiación, implica aparatología especial, podemos aplicarlo, por ejemplo, a cerámica. La tolerancia que tiene en más o menos años es tan grande que abarca justamente los 250 años que podemos decir que tiene la ciudad capitalista o que ha generado los restos que encontramos hoy. O sea que ese tipo de trabajo de datación, de ver qué fecha es, aplicado a la cerámica con métodos físicos de laboratorio, y no nos va a dar un error tan grande que podríamos tener una pieza cerámica de 1900 y una de 1600 que va a tener la misma fecha para el análisis. Ese es un problema también. O sea que no tenemos muchas posibilidades de métodos, entre comillas, físico-químicos para ver los fechados. Hay otras cuestiones que sí pueden dar una pista. Por ejemplo, ciertas losas, ciertos vidrios, se produjeron en cierta época. Sobre todo vamos a ver los vidrios, por ejemplo. Los vidrios se produjeron siempre en Europa. Por lo tanto, los vidrios que vamos a encontrar, si tienen una marca, por ejemplo, cristalerías de Cuyo, por ejemplo, Rigolot, van a ser muy posteriores al principio del siglo XX. O sea, van a ser más o menos del año 20. Lo cual no quiere decir que eso, digamos, desvalorice el sitio. Pero sí podemos pensar que ese sitio, dado que tiene ese tipo de material, nunca pudo ser anterior a 1920, porque no había vidrio con marca cristalería de Cuyo. Vamos a pensar otras alternativas. Supongamos que encontramos una moneda. A alguien se le cayó una moneda en el suelo y, por supuesto, lo debe haber lamentado, si la moneda era de curso legal, cayó en el suelo y esa moneda, supongamos que decía 1880. Una moneda nacional de 1880. Esa moneda no puede haber caído en 1879, porque esa moneda no estaba en circulación, pero sí puede haber caído desde 1880 hasta hoy. No hay una restricción a futuro después de 1880, porque puede haberse caído en cualquier momento. Es más, a veces no es una caída, es un arrojamiento. La moneda ya no tiene curso legal, hay otro tipo de moneda. Eso ocurrió sobre todo con esas monedas de 1880 que fueron desplazadas lentamente por distintos temas, la inflación, por monedas de curso legal distintas, respaldo bancario, etc. Y esa moneda fue descartada porque ya no tenía valor de cambio, no servía para pagar. Quedan otras opciones con respecto a las monedas, pero son irrelevantes. Alguien que, por ejemplo, tiró esa moneda para ver cómo caía en el suelo, algún niño que la arrojó en algún momento, pero sí sabemos que hay un lapso entre 1880 y hoy en el cual esa moneda ha pertenecido. Con respecto a otros materiales, por ejemplo la losa suele tener ciertos dibujos, cierta decoración. También, o sea, pasa lo mismo. O sea, esa decoración fue utilizada en un determinado momento, en un determinado tiempo, y después no se repitió. Entonces, podemos pensar que esa decoración corresponde a un periodo. Pero la losa tiene otro problema. La losa se usa.
constantemente, no cambia de mano como una moneda. La moneda que no aparece en el suelo la puede tener otra persona que se alejó del lugar y se la llevó a cambio de, supongamos, comida que no aparece en el sitio. Pero con la loza pasa algo importante. La loza, si bien tiene una posible época de fabricación, que puede estar dada por el tipo de cerámica, por el tipo de decoración, como decíamos, tiene un problema. La loza esa no se reutiliza. Esto vendría bárbaro, porque bueno, como cayó, ahí quedó, nadie la volvió a usar, cayó como basura, sigue siendo basura y hoy la encontramos tal cual. Nadie la retiró para volverla a usar. Bien. Pero el problema no es ese. El problema es que toda taza tiene un periodo de uso que no coincide con el momento de la rotura. Expliquemos eso. Si yo compro una taza hoy, hasta que se rompa pueden pasar 30 años. Por lo tanto, ocurre lo mismo que con la moneda. Hay tazas muy viejas que están en poder de la gente como decoración, por ejemplo, dentro de una vitrina, recuerdo familiar o del casamiento. Esa no está en la basura, está entera en una vitrina o en uso para tomar el té. ¿Qué pasa? Esas tazas le ocurre entonces lo mismo que la moneda. Aparece en el comercio, en el bazar, se establece como una mercadería que se compra, verdaderamente se compra, algunas se romperán en el bazar, pero la mayor parte suponemos que van a las casas. Entonces, esa taza, buenísimo, la usamos para tomar, la usamos para usar el uso cotidiano y un día se rompe, pero no sabemos cuándo se rompió. No podemos decir que tiene una vida útil como si fuera un animal doméstico, un perro que dura 17 años. No. Nosotros tenemos una taza que se puede haber roto en el trayecto del bazar o adentro mismo del bazar. Entonces, puede tener un alcance mínimo, el mínimo como para romperse, un alcance máximo puede durar hasta hoy. Y esa taza se rompió ayer, el nietito de una señora se le cayó la taza, la rompió y la tiraron ayer, pero la taza es de 1950. Entonces, la arqueología urbana, con respecto a las fechas, tiene un grave problema, pero puede estimar fechas como épocas. Nadie va a comprar ciertas cosas muy viejas para uso cotidiano. Es raro que alguien compre una taza de 1900 para usarla hoy, para tomar el té, aunque sí la puede comprar como antigüedad. Pero es raro que ese tipo de elementos no tengan un periodo de uso y descarte. Entonces lo que aparece se puede estimar con mucha aproximación que si tenemos una taza o un plato que por su decoración puede estar entre 1890 y 1920 y en ese periodo es el que está incluida, por lo tanto los objetos que están adentro de la excavación junto con ella es muy probable que sean de esa época. Si combinamos todo lo que aparece, podemos más o menos establecer una fecha aproximada en la cual esa basura fue arrojada. Sin embargo, no podemos detenernos con estas imprecisiones en arqueología urbana. La arqueología urbana, creo que ya lo dijimos, es una ciencia también de lo imprevisto, es una ciencia de lo maravilloso de lo que aparece, una ciencia de lo que no podemos tener certezas absolutas. Eso es cuestión del pasado. El pasado con fechas es de documentos y nosotros acá no tenemos un documento, tenemos un pedazo de una taza que se rompió. ¿Qué día? No lo sabemos, pero tampoco podemos detenerlo por no saberlo. Arqueología por teléfono, un canal para pensar la arqueología y sobre todo la arqueología urbana. Bueno, vamos por eso.